Hola, hola a todos y todas. Por acá Ed de Kilómetro Cero. Estamos con una institución del hardcore latinoamericano, Guille de Argentina. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿cómo están todos por ahí? Muy contento de estar hablando con nuestros amigos y bueno, ya preparados para el domingo finalmente y por primera vez estar con Eterna Inocencia por allá, en Costa Rica. Muy contentos. Bueno, un concierto que creo que muchos y muchas estamos esperando hace rato. Una banda que tiene una trayectoria increíble, que además ha sostenido su alineación y que creo que para muchos y muchas ha sido un estandarte importante desde 1995, si no me equivoco, fundada en Quilmes. A ver si ando bien con la tarea. Está perfecto, exactamente. Zona metropolitana, es decir, al sur de la gran capital, unos 30 kilómetros al sur de la gran capital, pero bueno, una zona de gran ciudad también, Quilmes, al sur de Buenos Aires, y sí, una zona también de muchas fábricas, industrias también. Al calor de todo eso nació hace 30 años, en 1995, Eterna Inocencia, una banda de punk y de hardcore, ¿no? Que trata justamente de describir su realidad cotidiana, pero que es muy común a la de otras partes de América Latina, claramente. Claro, Guille corría en los 90, estaba este gran movimiento del hardcore suramericano, bandas también por ahí que venían haciendo pues trayectoria y abriendo camino, ¿no? Pero me parece que Ter de Inocencia tenía algo muy particular y que desde un gusto personal le hacía una diferencia con el resto y era esa poesía, ¿verdad? Y esa crítica social, sí, pero una crítica muy embellecida de ciertas líneas y de ciertas palabras que, que hacían una prosa más una música increíble, con letras que desde mi criterio, y creo que es el criterio de muchos más, no son panfletarias, no eran, o sea, no eran abstractas, eran muy directas dentro de esa poesía y que además son íntimas en muchos espacios, tanto sociales y personales. Hoy casualmente hablaba con mi amigo Saúl Fabián, un abrazo y un saludo para él, que decía que las letras de Eterna Inocencia encontró muchas respuestas y que de alguna forma también le ayudó a afrontar y a salvar su vida. En estas letras y en esos noventas que corrían, ¿qué fue lo que hizo reunir a este grupo de personas? ¿Qué hizo que estas letras salieran? ¿Cuál era la mirada de Eterna Inocencia en esos primeros pasos? Bueno, primero te agradezco la apreciación y coincido con vos, tiene una fuerte carga de melancolía o de nostalgia. Es verdad que al cruzarse con ritmos tan veloces generan una síntesis, ¿no? de mucha velocidad, pero también de la idea de dejar en cada letra una experiencia y un mensaje que resulte significativo, ¿no? Nosotros nacimos en 1995, mediados de la década del 90, hace ya más de estos 30 años, en un contexto que diría que en términos económicos y sociopolíticos era bastante similar al actual para Argentina y me atrevería a decir también para gran parte de América Latina, ¿no? Y no conformes con las respuestas que se nos daban en ese momento, ¿no? Nosotros y un montón de chicos más decidimos empezar nuestros proyectos musicales, pero también acompañarlos por la prensa independiente, ¿no? Los fanzines, por ejemplo, en donde había muchas entrevistas a otras bandas de esa escena que recién estaban haciendo en Argentina. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a armar una banda que tenga como nombre lo que se asocia a gran parte de nuestro día a día. Y en ese día a día varios de los que tocábamos en ese momento en la banda, desarrollábamos actividades de apoyo, por ejemplo, escolar y también actividades de carácter lúdico, es decir, hacíamos juegos, ¿no? Para niños en hogares de día, ¿no? Se conocen como hogares de niños, de los chicos iban, recibían alguna colación, sí, que por lo menos una al día está bueno que tuviesen, por supuesto, en los barrios de los márgenes de nuestra ciudad,
¿no? Ayudábamos en las tareas escolares y también después, bueno, así, realizábamos alguna actividad. En ese contexto, dos de nosotros nos conocimos, ¿no? Compartíamos también gustos musicales, escuchábamos en ese momento Bad Religion, que era una absoluta novedad para nosotros en 1995, también NoFX. Curiosamente, bandas con las que años después terminamos compartiendo escenario, vos fijate, ¿no? Qué honor. Sí, muchísimo, la verdad. Bueno, con Bad Religion hace solo 15 días, ¿no? En Argentina y en Chile. Y por ahí Eh, estuvimos viendo unas imágenes, perdón que te interrumpa, se veía brutal ese concierto, ¿no? Muy potente, tuvimos la oportunidad también de poder charlar con ellos, conversar un ratito con Greg Graffin, que para mí es una referencia absoluta, regalarle un libro también que nos parecía importante, que tenía que ver con la historia argentina y cómo se había estructurado también el capitalismo agrario en la Argentina, pero un Claro. libro en inglés, por supuesto, editado por los estudios latinoamericanos de Cambridge, Ujú. que bueno, cuando lo vio dijo, wow, qué bueno esto, y era lo que queríamos también, ¿no? Que no sea cualquier cosa, sino algo que también llamara la atención y sea un recuerdo de Argentina, ¿no? Así que vos fíjate, ¿no? Era la banda que nosotros escuchábamos cuando armamos la banda y el tiempo nos dio la posibilidad de compartir con ellos. Entonces, para resumir, básicamente, entre bares de niños, skate, porque también varios andábamos en skate, ¿no? Y también punk rock, decidimos ponerle como nombre Eterna Inocencia porque, bueno, está relacionado con las actividades que hacíamos en ese momento. De hecho, varios de nosotros, pues, nos transformamos en profesionales de la educación, es decir, continuamos vinculados a la juventud y a las infancias desde otro lugar. Pero bueno, ya me parece que había en ese momento intención, ¿no? De volcarnos hacia el lugar, ¿no? Por eso le pusimos el nombre Eterna Inocencia, fundamentalmente. Y ya redundando un poco en eso, 30 años después, una carrera que por lo que nos decís no nace del antojo, nace de una preocupación, nace de un contexto, nace de una situación que hoy desgraciadamente América Latina en contexto general está repitiendo. Hoy veían las noticias cómo los estudiantes allá en Argentina salían a las calles una vez más a defender la educación pública. Hoy, supongo que no lo sabes, pero nuestro país está viviendo algunas situaciones en materia de educación. El día de ayer o antier, me parece, también se terminó una manifestación que duró muchas semanas y bueno, creo que hay situaciones que siguen pasando desgraciadamente en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Y nada, que tuanis escuchar que una banda nace con esa conciencia, una banda que además nos ha hablado durante 30 años de derechos humanos, de memoria, que creo que es algo importantísimo de rescatar. Creo que sin memoria estamos realmente perdidos. Nos has hablado de autogestión, vos y la banda. Nos has hablado de emociones vulnerables y sobre esta emoción vulnerable quisiera hacerte una pregunta que puede ser una redundancia, pero la palabra inocencia hoy, 30 años después, ¿cómo pesa? Es una muy buena pregunta, porque bueno, en ese momento teníamos herramientas que por supuesto no son las de ahora, la experiencia te da mucho más, y bueno, tengo que decir que también quizás somos un poco menos incrédulos, ¿no? Que en ese momento, ¿no? Igual está bueno conservar la idea de una inocencia eterna, porque da la sensación, digamos, sobre todo de pureza, si tuviera que asociarlo rápidamente a una palabra, ¿no? Sí, Y está bueno que así sea una quimera, digamos, esté presente el concepto. Yo soy de los que creen que siempre, digamos, haciendo hincapié sobre las cosas, tarde o temprano termina sucediendo, ¿no? Termina sucediendo. Fíjate, estamos conversando ahora nosotros dos sobre el tema, estamos enriqueciéndonos, porque bueno, vos me estás transmitiendo toda una experiencia sobre algo que yo desconocía, eh, y no sé, me parece que en ese sentido nunca la inocencia claramente es eterna, pero me gusta pensar la idea, digamos, de un concepto de esa potencia, ¿no? Por eso, con el nombre de la banda tuve distintos momentos, ¿no? Momentos claros de enamoramiento, en algún momento renegué, ¿no? Como decir, no sé si está tan bueno,
Y hoy hace, bueno, no, y hace un tiempo largo también ya estoy reconciliado con el nombre a partir de esto que te estoy compartiendo, ¿no? Claro, y sobre eso mismo es interesantísimo porque sí, la inocencia o ese concepto de inocencia que nos compartís, y lo digo muy respetuosamente, es una utopía hermosa, es una utopía que nos hace caminar todos los días a una vida más llena de amor, más llena de un montón de elementos que también tocas en las letras o se tocan en las letras de eterna inocencia con esa vulnerabilidad que hablábamos antes. Sobre, Exacto. Perdón. dale, 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 dime. No, no, un poco complementando esto que vos estás diciendo, me parece que también dentro del hardcore y el punk, no solamente en Eterna, sino lo que plantea, digamos, ¿no? Y muchos de Claro. los que se volcaron hacia ese estilo, sí, encierra algo de eso, claramente, seguro, seguro, pero también está bueno el hecho de que el hardcore y el punk nos dieron herramientas, ¿no? Para no solamente describir la realidad, sino también tratar de transformarla, ¿no? Y eso creo que va, digamos, con este estilo de música, es inherente a este estilo de música, y escasea, me parece, en otros géneros musicales, ¿no? 100% de acuerdo, estoy realmente totalmente metido en lo que decís. Y sobre eso también te quisiera preguntar, ¿qué te da más miedo hoy? ¿El poder o la indiferencia de la gente? Sí, la indiferencia, ¿no? A ver, no soy de culpar a la gente, incluso por sus expresiones, digamos, de votación popular, ¿no? Porque hay una idea, ¿no? De siempre decir, bueno, pero no, no digo que todo el mundo la tenga, pero sí mucho de responsabilizar. En nuestro caso, vos sabés que tenemos un gobierno en Argentina que se caracteriza claramente por presentarse como libertario, pero que, bueno, está muy lejos de la etimología del término, que desde lo económico es absolutamente liberal, pero desde lo político conservador totalmente. Eh, pero así todo, yo soy de los que creen que con la gente se tiene que conversar, ¿no? Y bueno, la verdad que respecto al poder, es muy buena la pregunta. Nosotros nos criamos, sí, nos educamos, por lo menos en mi caso, con nuestros abuelos y con los amigos de nuestros abuelos, que fueron en muchos casos militantes, exiliados de la Revolución Española, en 36 al 39, que tuvieron conexión directa con las experiencias del anarquismo puntualmente. Entonces, bueno, la verdad que habiendo crecido en ese ambiente, heredamos como nietos, ¿no? Gran parte de ese saber y nos reencontramos con esos conceptos en la música, lo cual fue alucinante, ¿no? Entonces no me da en ese sentido mucho miedo, al contrario, soy bastante escéptico por lo general, ¿no? Tanto del poder como de la construcción política del poder, pero sí siempre confío muchísimo en la gente y en la voluntad de la gente, ¿no? La sociedad y el pueblo es maravilloso y a veces hay que saber escuchar, siempre, ¿no? Para bien o para mal, me parece que ahí está la clave. Y seguir tocando, como venimos haciendo, ¿no? Seguir proponiendo cultura. No es un partido político, es una banda de rock, pero tiene muchos Claro. aportes para hacer, ¿no? Tengo mucha confianza en las generaciones que vienen. Ahora todo se ha ido muy a la derecha, pero atrás de esta juventud hay otra juventud. Bueno, apelemos a conversar con las infancias, con los niños, ¿no? No sé, estoy en una etapa donde me gusta más pensar en lo que viene después y no, sobre todo no perder la esperanza. Hay una obra, y siguiendo en este tema, hay una obra de ustedes que me parece, o por lo menos es personalmente una de las cosas que más me ha marcado en mi carrera como fan, que es a los que se han apagado, ¿verdad? Yo siempre he sentido en ella algo que me encuentra mucho y no voy a dejar de pasar la oportunidad de preguntarte qué motivó esta letra y cómo se conecta con la memoria colectiva. Bueno, eso es un disco que ahora está cumpliendo 25 años y la canción también.
¿no? Es una de las primeras canciones que nosotros hicimos en español, después de haber grabado 3 discos en inglés. Así que lo primero que conecta, me parece, es la cuestión de identidad, la Ok, irrupción, digamos, de América Latina en nuestro universo, la conexión con otros estilos de música igual o más contestatarios que el punk rock, como por ejemplo el folclore, los cantautores de Argentina, de Uruguay, de Chile, me atrevería a decir también de otras partes de Latinoamérica, pero lo que para nosotros estaba más cercano, ¿no? Y gente como Alfredo Citarrosa para Uruguay, Atahualpa Yupanqui para Argentina, Víctor Jara para Chile, nos empezaban a ampliar la mirada, ¿no? Sobre la cuestión social. Entonces, a los que se han apagado, tiene mucho de eso, ¿no? De esas primeras aproximaciones y el maravillarse con quienes nos precedieron y con el mensaje, con el poder de la palabra, con la idea de dejar una huella significativa para lo que viene claro, atrás de uno, ¿no? Y es una letra manifiesto, claramente, ¿no? Pero también es algo crítica con la escena. Hay un momento de la letra que dice algo así como quienes sienten tanto dolor, quienes esperan la solución, que no pueden ver nuestras manos atadas, entretenidas en pequeñeces. Eso tenía que ver con que, bueno, en un momento, la verdad que está bien, otra vez, eran esos años, eran las herramientas que teníamos, pero bueno, que quizás estábamos discutiendo cosas extremadamente puntuales cuando el neoliberalismo nos estaba pasando por adelante, ¿no? Y también fue claro. una especie de ruptura con eso, ¿no? De pensar, bueno, quizá esto no me lo está dando esta escena, ¿no? No digo el punk o el hardcore, pero sí este momento de la escena, y me lo está dando otra cosa, ¿no? Y bueno, la banda, la verdad que tuvo mucho que ver con eso, porque nos permitió empezar a viajar, conocer otras culturas, otros países, y a partir de ahí, bueno, ampliar el espectro, que iba mucho más allá del punk rock. Así que también es un poco una despedida, si querés, a decir, bueno, no nos vamos a comportar también como fundamentalistas del hardcore y del punk. Vamos a tomar elementos de otras luchas, de otros estilos de música, y vamos a enriquecer esto también con el aporte que tuvimos de nuestros mayores. Se trata de condensar todo eso a los que se han apagado, ¿no? En una sola canción. Pero es una canción definitivamente manifiesto. Tan importante que el disco terminó llevando ese nombre, ¿no? A mí esa canción y ese disco particularmente me marcó profundamente y cada vez que estoy escribiendo algo intento, pues no te voy a mentir, no lo voy a poner siempre, pero sí es una referencia clara y además me hace sentir eh, que además de la disrupción que planteas en el momento que está viviendo la banda, también me hace creer en estos imaginarios que uno hace de sus artistas y su cosa que también marca un momento disruptivo en los materiales que han venido sacando. Siento que los hace empezar a construir un sonido propio, sí, ubicado dentro de esta gran movida del hardcore, pero genera un motor diferenciador enorme. De ahí en adelante, para mí hay otra cosa, digamos, me encontré mucho como joven. eh, bueno, yo soy súper fan de León Gieco y del folclore, etcétera. Hago un paréntesis para decirte que te recomiendo a una cantautora costarricense llamada Guadalupe Urbina, que está ubicada en esa gran movida, y a un tipo que es genial, que se llama Walter Ferguson, que creo que todavía puede decirnos muchas cosas más para encontrarnos ahí, pero volviendo al tema, ese disco a mí me marcó. ¿Estoy lo correcto o no? Sí, estás en lo correcto y es el comienzo de una nueva etapa. Vos fíjate, el próximo disco después de ese es Las Palabras y los Ríos, que es un Correcto. disco ya muy maduro, donde entra a jugar es decir, una claridad, me parece, del manejo del idioma, del español, porque en los que Ujú, se han apagado, bueno, esa transición costó bastante. Ingresan los paisajes en las letras, en las canciones, nuestros ujú. paisajes, ¿no? Y bueno, quedé muy contento con esto que me dijiste. Si nos vamos a ver el fin de semana, quiero que me lleves anotado el nombre de estos cantautores, porque bueno, me sirve después para poder profundizar y ampliar el espectro, porque realmente no los conocía, y más si es una voz femenina. Me interesa muchísimo, ¿no? Pero bueno, Y esto, sí, teníamos perdón. también un argentico, Adrián Goizueta, un maestro. Acabamos
de despedirnos de él. También te voy a pasar ese nombre porque tiene unas obras que cuando me estás hablando, me parece que también este espacio que sirva para hacer estos intercambios culturales es lindísimo, así que te llevaremos los nombres por ahí. Sos un genio, muchas gracias. Y bueno, a los que se han apagado está, si no me equivoco, segundo o tercero en la lista de este fin de semana. Así que lo vas a tener cerquita cuando arranque la banda para poder disfrutar. Lindísimo, lindísimo. Hace unos días tenía, y para ir cerrando, tenía una discusión con un cercano y me decía que el hardcore o el punk hoy se volvió un poco más una situación de contenido. Bueno, la gente cambia, las tecnologías avanzan, pero creo que ustedes vivieron ese hardcore y esa movida del punk un poco más física, a donde tenías el pogo, lo decías ahora, el fanzine, la fotocopia, el viaje en bus de 1000 horas posiblemente para llegar de un show a otro. Eh, ¿Cómo ves la escena hoy? Qué buena pregunta. Bueno, la veo muy bien y vi también que allá en Costa Rica está también creciendo. No sé si las condiciones son las mismas que la Argentina, donde tenés, bueno, una sociedad que se ha ido muy, muy a la derecha, digamos, ¿no? Y, y hay un montón de chicos y chicas que no están conformes con lo que están escuchando o con lo que le proponen los gobernantes de turno. Entonces, en Argentina, en Buenos Aires particularmente, pero me atrevería a decir en otras regiones del país, está creciendo mucho el hardcore y el punk. Y, y en ese crecer, me parece que los chicos, a diferencia de nosotros, también están bastante libres de prejuicios y cruzan a veces incluso los estilos musicales, no pasan estrictamente por el hardcore, sino que aparecen incorporaciones de otros sonidos menos ortodoxos, si querés, en ese sentido, lo cual para mí es maravilloso, porque lo siento verdaderamente libre de prejuicios, pero a la vez esta disconformidad con el presente, ¿no? Es como si ese inconformismo haya llevado a los jóvenes a tratar de expresar, ¿no? Con aquellas cosas, expresarse con aquellas cosas con las que no están de acuerdo con lo que están viviendo, ¿no? Claro. Y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a que si nos piden una mano, o nos dan un consejo, o nos piden un consejo, digamos, vamos a estar para darlo, pero siempre venimos diciendo que estamos más en esta etapa, ya casi llegando a los 50 años, y con chicos que están haciendo música y a los cuales nosotros ya duplicamos en edad, ¿no? Estamos más para escuchar y aprender que para dar consejos hoy, ¿no? Eh, Porque la revolución tecnológica que hubo en el medio, desde que nosotros empezamos a tocar hasta acá, fue realmente muy importante, ¿no? Y van sucediendo muchas cosas muy interesantes, desde el manejo de aplicaciones nuevas, te podría nombrar un sinfín de cuestiones, donde chicos de 24, 25 años, como se dice en Argentina, nos pasan el trapo a nosotros, ¿verdad? Entonces, si vos empezás a mirar con atención, no solamente la escena hardcore punk está gozando de buena salud y está creciendo, sino que además nos está dando a nosotros la posibilidad, los más grandes, de aprender de esos jóvenes. Así que en más de un sentido, realmente estamos muy conformes con todo lo que está sucediendo. Y yo traté de informarme y vi que en Costa Rica es bastante similar. De repente hay sellos independientes, ¿no? Que se están volcando también, hay bandas nuevas que están tocando, ¿no? Y bueno, no sé si las condiciones materiales serán las mismas, por lo que escuché recién más temprano, estimo que sí, por lo que me dijiste, pero evidentemente hay una juventud que no está muy conforme con cómo las cosas se están planteando, y en ese sentido el hardcore y el punk siguen siendo un refugio para la juventud. Totalmente, bueno, Costa Rica, para darte un contexto y que sirve este espacio también para ese tipo de cosas, sí, a nivel pues político está viviendo una situación eh, muy aliada a la que está viviendo tu país, con un apagón educativo increíble, donde en esta discusión que te mencionaba con esta persona, yo le decía que indistintamente de las herramientas en esta música, cada vez va a seguir siendo ese hogar para las personas distintas, para las personas que quieren una forma distinta de expresión. Y casualmente me pasó con una persona mucho más joven que yo y me dijo, recomendame una banda.
una persona en un momento bastante complicado y qué increíble la oportunidad de estar acá hoy con vos porque la banda que recomendé fue Eterna Inocencia, porque Mirá hace, no sé, vos, en los 2000 alguien me la recomendó en un momento complicado y encontrás definitivamente que yo podría creer hoy que nunca Eterna se dispuso a hacer tendencia, pero sus letras han perdurado en el tiempo y han perdurado en el tiempo porque creería que fueron escritas desde el corazón, con mucho amor y han logrado envejecer bien. Esas letras hoy siguen rescatando no solo a Saúl, sino rescatando a un montón de chicos y chicas. Y eso me lleva a suponer lo siguiente en la siguiente pregunta. Si Eterna tuviera que empezar hoy, ¿sería igual? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo serías vos en esa poesía? ¿Qué decís? sería muy parecido, yo creo, porque desde el momento en que decidimos armar la banda, pensamos en el hardcore y el punk como un lugar, digamos, de referencia, ¿no? Que era una absoluta novedad en ese momento en Argentina. Recién empezaban las primeras bandas de hardcore y de punk, ¿no? Y creo que en más de un aspecto sería muy similar por la convicción que teníamos en ese momento, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que ahora quizá con el paso del tiempo tenemos un poco más de mesura. Los discos primeros es verdad que son muy urgentes. Vos escuchás discos del año 97, 99 y es verdad que son muy explícitos, ¿no? Y bueno, eso va cambiando con el paso del tiempo, pero la esencia en ese sentido me parece que continúa intacta, ¿no? Y eso es un capital que a nosotros por lo menos nos enorgullece tener, porque esto que vos me contás nos lo cuenta mucha gente y a nosotros realmente nos moviliza. Como, viste, vienen y te dicen, Eterna me cambió la vida, lo que tus canciones me sostuvieron en un momento muy difícil, y realmente, bueno, hay que tributar eso, ¿no? Y es motivo también para continuar tocando, ¿por qué no? Entonces lo que decís, Guille, es que en el 2026 seguirías buscando esa inocencia. Totalmente, totalmente. Nosotros seguimos tocando como si fuera el primer día, con las mismas ganas y expectantes de lo que puede ocurrir, porque siempre hay algo, siempre hay una novedad, como te comentaba recién con Bad Religion, siempre suceden cosas buenas e increíbles. Entonces, y además mostrarte también con gente que no conoce la banda, y dice, ¿dónde estuve yo estos 30 años que nunca escuché esta banda? ¿No? Y es muy orgánico y real también, cada seguidor que se suma lo hace desde un lugar muy, muy emocional, ¿no? Que ya no involucra únicamente melodías, sino más bien una historia de vida atrás de cada uno de los que escuchan Eterna Inocencia. Y eso realmente para nosotros no tiene precio. Cambiando un poco el tema, Guille, y para ir finalizando, hay una característica que hace muchos años la gente decía esto iba a ser imposible, las bandas no iban a perdurar. Y creo que Eterna Inocencia es un ejemplo claro de que por dicha no fue así y siguen siendo una banda independiente, siguen siendo una banda constante, siguen siendo una banda que hace, hasta donde entiendo, supongo que habrá un equipo, pero hasta donde entiendo, hacen todo por ustedes mismos. Costa Rica tiene una realidad en el hardcore, en el punk, en el rock y otras denominaciones muy similar. Seguimos habiendo artistas y un montón de bandas que van por ese camino y disfrutan ese camino. 30 años después de trabajo independiente, ¿qué significa eso? ¿Y cuáles son los retos que ves y los consejos que podrías darle a todas estas personas en Costa Rica y en el resto del planeta? Creo que son consejos súper válidos. Bueno, lo primero que les diría es que si tienen ganas de pasarla bien y generar vínculos sanos, digamos, ¿no? Y potentes, se vuelquen al hardcore y al punk. Armen una banda independiente, ¿sí? Y empiecen a tocar. Y lo segundo que les recomendaría es constancia, perseverancia, con objetivos claros, ¿no? El hardcore nunca fue para las mayorías. No te voy a decir que no me gusta tocar en estadios, me encanta, pero nunca lo pensé más bien para tocar en un garage con 100, 150 personas o menos todavía,
¿no? Y fomentar otras cosas que van, digamos, por otro carril, no por el carril del rock clásico. Esto lo digo porque creo que es importante tener bien claras las expectativas para que después, perdón, no tengas, no tengas frustraciones, ¿no? Claro. Y si es así, bueno, ahí perseverancia, constancia, creer en lo que uno hace, poco a poco se van abriendo las puertas, ¿no? Y por supuesto siempre se aprende más de los errores y de los fracasos que de las cosas que salen bien, ¿no? Pero bueno, con el objetivo claro, me parece que, y la perseverancia, ahí tenés las claves vamos a decir, entre comillas, del éxito, ¿no? Dentro de la cultura hardcore punk. Y para ir cerrando, Guille, Costa Rica, 30 años después, ¿te imaginabas que el trabajo que como banda han realizado los iba a traer al centro del continente? Tenía muchas ganas de ir porque nos han escrito muchas veces y los fanáticos de allá son muy quirúrgicos en las preguntas, en el conocimiento de la obra de Terra Inocencia. Y si me preguntás, realmente había perdido las esperanzas de poder llegar un día a Centroamérica. Así que estamos muy contentos y prepárense para un show de más de una hora, con canciones de todas las épocas y con muchísima energía, ¿no? Así que bueno, después de 30 años ahí vamos a estar abrazándonos. Bueno, los esperamos con la misma energía de hace 30 años, con la energía de hoy, con el mensaje de siempre. Gracias, Destiny, una vez más por hacer posible tener a Eterna Inocencia. Vas a compartir con bandas buenísimas. Este 17 vas a estar con Nomad, Sin Caer y Atrás Mis Miedos. Y nada, nos vamos despidiendo, Guille, no sin antes eh, pedirte que le envíes un saludo a toda la gente y a toda la comunidad de Kilómetro Cero. Bueno, gracias a toda la gente de Kilómetro Cero, gracias por el espacio, Adriel. Y bueno, nos vemos el fin de semana, allá en Amón Solar, el domingo, por primera vez, Eterna Inocencia en Costa Rica. Te mando un abrazo. Nos vemos. Chao, muchas Nos gracias, vemos. Guille. Chau, chau. Kilómetro Cero.